Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Seguimos con la rama de super pesados soviéticos. En este caso pues está el KV-4 Mikhailov, que es el tier 8. Ya hemos visto el tier 7 con sus cositas, sus luces, sus sombras. Y ahora pues vamos a ver un poquito el KV-4 Mikhailov, tier 8. Esto, pues como veis, parece un barco. parece, parece un carro de combate, pues un barco. Tiene cierto parecido al tractor D. Tiene una forma un poco parecida. Es un carro enorme. De hecho, el tractor D lo que tiene es que tiene un gran blindaje frontal, que es muy difícil de penetrar. Y luego arriba, pues tiene una especie de eh, no torretilla, sino es una ametralladora y ahí pues le van todos los tiros, la verdad. Am, este carro yo lo he estado probando, he estado jugando con él. En muchas ocasiones he salido contra am, lo diré, el Captain. Este va a salir en el pase de batalla que vamos a tener también. Es un pequeño pase de batalla. Entonces, cuando lo terminas, te dan este carro. ¿Qué es lo que me ha pasado con este carro? Bueno, pues que me he dado cuenta de que este carro, el Captain, es bastante mejor que el KV-4 Mikhailov. Sí, tanto en rebotes, le ha rebotado mucho por los planos inclinados que tiene en el frontal y la torreta. Aquí no te va a entrar nada. Ah, luego también pensar que aquí el 99% de los jugadores está tirando con bala premium, con oro, con APCR. Y entra. Ya os digo que entra. Ya te digo, el Captain me las ha metido de todos los colores. O sea, impresionante. Ah, comparando uno con otro, veo que es mejor carro el Captain, el capitán. Se mueve algo mejor, penetra un pelín menos, pero a este le hace polvo. No sé por qué, pero está ahí enfiladito y lo engancha siempre. Ahora vamos a ver un poco el tema del blindaje. Am, tiene dos disparos, este tiene un cargador, am, pero me da en la nariz que no es pequeña. El Captain es mejor que el KV-4 Mikhailov, sinceramente. Mm, por los enfrentamientos que ya he tenido con él. De hecho, es un poco coñazo cada vez que sales con él, es que sales contra él, es que te sacude. Vamos a ver. ¿No se supone que tiene un gran blindaje? Sí, pero. Este es el KV-4 Migelo. Bien, de frente. Bueno, el Glacis son 2,49, 2,50. Vale, bastante decente. Bastante decente. Con Premium probablemente entre, pero la mayoría de los disparos reboten. Si subes un poquito, fíjate, te vas a 180. Vamos a ponerlo visual para que se vea bien. Aquí, o sea, y además teniendo como referencia las dos argollas, te disparan aquí con APCR y entra. Vaya si entra. Subimos, aquí te va a rebotar, por mucho que aquí hay una serie de portezuelas, o sea, están aquí. Aquí, pero no sé por qué me da aquí 230, no lo sé, debe ser un fallo. Luego te vienes aquí y tenemos 240, 250. Incluso esta ventana del conductor está bastante bien blindada, pero fijaros aquí en la ametralladora, 200 milímetros. Con bala normal va a entrar. Luego ya pues igual nos vamos a 240, pero esto es un problema. Y es un problema grande.
aquí ya sabéis, con la buena puntería que tienen algunos, esto va a entrar. Nos vamos para la torreta. Bueno, aquí te va a rebotar. Aunque aquí te diga que entra, te rebota. Te rebota porque por el plano inclinado que tiene, no va a entrar. Y si nos vamos a la torreta, pues fijaros, encontramos zonas que son bastante blandurrias, blandas, ¿eh? Que son pues fácilmente penetrables. Si no es con bala normal, bala premium sí o sí. Aquí ya es más complicado. Fijaros que el mantelete tampoco es una maravilla. No es una maravilla. Vamos vamos a compararlo. A ver, tenemos aquí, por ejemplo, el británico, el Captain. Venga. Munición APCR del Captain. No va a entrar. Entra. Rebote. No va a entrar. Entra. Es lo que os decía. Aquí puede que rebote, pero también que la clave. Tiene sus zonas, además tiene zonas muy raras, porque esto es lo que es el mantelete, la zona del mantelete, y fijaros que aquí en el pliegue entra, es rarísimo, pero entra. 2.45, el APCR penetra 2.21. Vamos a ver con el hit. Entra, entra, entra. Pase sin llamar. Pase sin llamar. Fijaos lo que os decía de esta zona. En fin, vamos a ver. Eso es súper pesado y se supone que tiene que tener un blindaje muy por encima de lo normal, ¿vale? Pues como ya veis, con APCR, con el hit, con la bala premium, que es hit en este caso, te va a entrar de todos los colores y de todos los sabores. De todos los colores y de todos los sabores. Bueno, aquí es una zona más poquito más difusa, pero de frente, que es donde mejor blindaje debe de tener, con hit, te entra todo. Vale, sí, es que es hit, vale, de acuerdo, pero es que el 99% de los jugadores usan hit, usan APCR, usan la bala premium en el juego. Por lo tanto, tendrás que adecuarte a lo que te disparen. Este carro, que se supone que es un super pesado, el blindaje tendría que ser mucho mayor. Por lo menos de manera frontal. Que fuese casi imposible de penetrar. Y no lo es. Ya veis que le entra todo. Todo. En fin. Como veis, de super pesados tienen nada más que el peso, que son 100 toneladas. Si no recuerdo mal, este tenía 100 toneladas, sí. 1290 de potencia del motor y el Captain, si no recuerdo mal, tenía 1200 y en una de las partidas intenté echarle, empujándole, y él me empujaba a mí. Con lo cual hay algo ahí que no está bien o algo que no está funcionando bien. Porque peso-potencia es superior al Captain y yo tirándole cuesta abajo y no podía con él. De hecho, él me estaba empujando a mí cuesta arriba. Son cosas muy raras, muy raras. Por eso os digo, una cosa es el papel lo aguanta todo, y otra cosa es en partida. En partida cambia mucho la película, tanto en el blindaje, el uso de las municiones, como estas cosas tan curiosas que nos pasan algunas veces.
De hecho, yo decía, es que lo voy a tirar cuesta abajo. No pude con él, fue imposible. Por eso, si me das a elegir entre el KV4 Mikhailov, y el Captain, me quedo con el Captain. Sinceramente, me quedo con él. Tiene más planos inclinados, la cadencia de tiro es algo mejor, la bala premium, ya habéis visto, lo machaca. En fin, pues dentro de lo que cabe, me quedo con el Captain. Sinceramente, me he quedado un poquitín decepcionado con estos carros. Yo esperaba algo más, más. Y sin embargo, otro quiero y no puedo, que se ha quedado ahí y no hay manera. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver la partidita que he echado con y ya me contaréis. Dos jugadores y el resto bot. Bueno, pues, pero fijaos que ya van Castain, otro Castain ahí, T34, KV4, T34, muy igualados, la verdad. Bastante igualaditos. En fin, vamos al lío para que veáis la partida. Es un carro hiper lento que se mueve bastante regulinchi, tirando a mal. Fijaros que le cuesta, se lo toma con calma, va a lo suyo. Em, no es Sí, a ver, es que es un carro enorme, es lento, es torpón. Am, es un carro para buscarle el ángulo. Además, con este siempre tenéis que estar girando y angulando para que no penetre. Que es una cosa que según lo vayáis sacando, vais a verlo que tenéis que estar ahí meneando un poquito el carro precisamente para que no le entre. Bueno, el casting se va ahí. Esta es una muy buena posición para a ver lo que cruza. Lo que pasa es que, bueno, de momento el casting se ha quedado ahí y poco más. ¡Au! ¡Qué fallo! Un rebote, una penetración. Castain, si lo angulas bien, va a ser muy difícil entrarle. Muy difícil entrarle. Bueno, ahí tenemos el típico bot que se queda ahí y... ¡Qué suerte has tenido, nene! En fin, es un pantera, es un bot. No se le puede pedir demasiado. Bastante que de vez en cuando menea el carro, ¿ves? Pero que para menearlo así no lo meneen, nene. Quédate como estabas. Ah, ahí tenemos otro también angulándose. ¿Ves? No acabo de pillarle la zona. Se ha sido de refilón, ¿eh? No os penséis que... no, ha sido de refilón. Charioter está ahí muy valiente. En fin. Los 1400, 1500 de daño y 600 de uso del blindaje. Bueno. Pero fijaros que es muy difícil. Estoy tirando bala normal, ¿vale? No soy de tirar mucho premium. Es muy difícil entrarle en cuanto se angula un poco el Captain. Bastante complicado. Bueno, Captain se va a por el otro Captain. Uy, la madre lo parió. Menos mal que solamente me ha tirado explosiva. O sea, para allá, bueno, pues vamos a menearnos un poquito a nosotros. A ver qué pillamos por ahí. Va a salir el Captain. Qué valiente. No se puede acertar todo.
En fin, ya veis que el Kaisten se angula bien, es muy difícil que le entre algo. Este tiene la matrícula muy alta. El Glacis está super alto. Mira, mira lo que le he fallado a ese. Ay, Dios. Se ha ido a la izquierda. En fin. Sin comentarios. Sin comentarios. Eh, sin comentarios. Este tienes que aprender a angularlo por el Glacis. El Glacis está muy levantado y es muy difícil sacudirle. Precisamente. O sea, a ver, está muy levantado y no es difícil sacudirle. No es difícil. Pero claro, hay que tener también acierto. Me dice que retroceda. Sí, hombre. Ahí. Disparar, echaros para atrás. Estoy. Bueno, tú quédate ahí si eso. Ah, el tema de este Mijailov es que tienes que aprender a angularte. No es tan, no es tan sencillo, no es tan fácil. Hay que aprender a angular con este carro. Es un carro grande, es muy pesado, le cuesta moverse. En fin, para dar una vuelta tienes que coger una rotonda, hacer un cambio de sentido, rotonda entera y luego ya irte. ¿Y qué nos queda? El Guangzhou 132. En fin, bueno, a ver. Guangzhou 132. Es un carrito un poquitín rápido, con lo cual va a ser complicado. Pero bueno, cosas más raras se han visto aquí. Ya veis que 30 kilómetros por hora, máximo, cuesta abajo. eh, Despacito, tranquilito, a lo suyo, sin mucha sin mucha historia. El chariote ahí se lo va a hacer el capitán. Fíjate qué salva le ha metido de 700. Y el Guangzhou que está a la izquierda mía, no, ni me había dado cuenta de él. Lo importante que es eh, mirar el minimapa. Minimapa es esa cosita que está a la derecha abajo y que te dice dónde están todos los demás jugadores. Bueno, ni tan mal, 2800 de daño, 2000 de uso del blindaje. Es lo que os decía, un poco el tomarle esa primera toma de contacto con este carro. Esto es un problema, porque lo es. Esto es un problema, porque lo es. Y el carro en sí, ya os digo, sí rebota, sí, ha rebotado bastante. Ha rebotado bastante. Ah, pero, problema, con Bala Premium, a este le entra, a este y a cualquiera. Entonces, no es tan súper pesado como a lo mejor debería de serlo. Que hubiese tenido algo más de blindaje. O que al menos no tuviese estos planos, este glacis tan raro, que o bien te angulas para que no te sacudan. El problema es que si te angulas, esto lo dejas libre a la vista y aquí te van a sacudir. Ah, es un poco un quiero y no puedo. Volvemos a lo mismo. Esta rama, a ver, mm, es una buena idea pero mal ejecutada. Porque si es un super pesado, es un super pesado, no un pesado. Realmente es un pesado. Punto. No hay más. No hay más. No, no, no hay super pesado. No, no. Le falta. Le falta para llegar a esa zona de decir, es un pedazo de tocho impenetrable.
Claro, si lo pones de esa manera, romperías el juego. De hecho, ya hay demasiados elementos que pueden desestabilizar el juego, como los cohetitos, las granadas autopropulsadas, que son un auténtico peñazo. Yo los tengo, los uso y me encantan. Me encanta, porque es que te haces partidas de 3, 4, 5, 6.000 de daño. Es una maravilla. Am, Se me ha quedado un mal sabor de boca con este carro. Yo esperaba algo más y resulta que el Captain es mejor que este. En fin, pensároslo muy bien. No os miréis solamente las características porque sobre el papel se aguanta todo. Pero sí es cierto que a mí me ha dejado un poquito plof. Esperaba algo más cañero. De hecho, algo más cañero es el KV90, que será el próximo vídeo que lance. Eso ya son palabras mayores. Sí. Bueno, señores, pues este ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo, en la próxima partida. Chaito.